daré uno, va. Me dice que tengo uno. No, rápido. ¿Ah, sí? Ah, mira, vale. Uy. El guión. Tú portes el guión. No sé si... Dic que comencem i jo soc Marc Vidal, vicedegà del Col·legi de Periodistes, només per donar-vos la benvinguda a aquesta que és la casa dels periodistes. No tinc molta veu, però el meu discurs diguem és d'un minut, així és que no hi ha molt de problema. Os quería dar la bienvenida a todos, también a los cónsules que están aquí presentes. Bueno, esto es una institución, el Colegio de Periodistas, para los que no los conozcan, que igual aquí hay alguna gente que no lo conozca, sobre todo los más jóvenes, pues aquí aglutinamos, digamos, 4.000 profesionales de la información y nos interesa mucho debatir sobre lo que pasa en el mundo, porque entre ellos hay muchos apasionados de la información internacional, digamos, entre ellos, bueno, yo soy uno de los apasionados de la información internacional, pero aquí también hay unos cuantos, así es que para nosotros pues es un honor hoy recibir este memorial Xavier Batalla. Xavier era para muchos periodistas que nos dedicamos al campo de la información internacional, como os podéis imaginar, pues en fin, un puntal, digamos, una referencia, y bueno, nos ha parecido, y especialmente a Judith, a su familia, nos ha parecido que esta era la mejor manera de rendirle un homenaje, ¿no? Hablando de política internacional, hablando de los temas candentes y bueno, intentando profundizar además con esta mesa aquí que tenemos de lujo, ¿no? Así es que es un honor para nosotros que este sea un primer acto de recuerdo a Xavier Batalla, este memorial. Creo que enlaza un poco con la cita que empezó con la presentación de su libro que se hizo en la Pompeu Fabra, en la universidad. Yo también tuve el placer de asistir, había también algunos de los compañeros que estaban aquí. Era el libro del mundo es una idea, es un libro póstumo de Xavier Batalla. Era en fin, se hizo una charla con Javier Solana, con Rafael Jorba, con Laura Batalla, con su hija. Y bueno, pues fue súper interesante, como os podéis imaginar, ¿no? Xavier era un profesor también muy entregado a la Pompeu Fabra y la docencia, digamos, era una parte importante de su vida, ¿no? Fue muy didáctico en sus artículos, también fue muy didáctico, digamos, cuando era profesor. Y os recomiendo que leáis en este sentido la página web, digamos, que queda como herencia de su memoria. La página web de Xavier Batalla, pues que bueno, hay diferentes artículos, se recogen también buena parte del trabajo que está en el libro del mundo es una idea. Así es que, bueno, gracias a todos por venir. En el acto de hoy contamos además con la presencia, entre muchos otros, ahora os presentará Xavier Roig, de los grandes que entienden en este país de lo que está pasando en Estados Unidos. Así es que sin más dilación, y eso sí con el espíritu y la vocación, que este acto no sea solo hoy, sino que va a tener continuidad, estoy seguro, porque además conociendo a Judith sé que esto va a continuar más adelante, digamos, en el futuro. Y cedo ya la palabra pues, al cónsul general de Estados Unidos en Cataluña, Marcos Mandojana, para una breve introducción al acto. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Ya solo faltan menos de 20 días, por fin, porque esto empezó hace 2 años o más, ¿no? Para que conozcamos quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Y también, no hay que olvidarlo, cómo se reparten los escaños en la Cámara de Representantes y el Senado. Muchas veces se olvida esa parte, pero para mí es casi igual de clave, no solo quién será y qué partido será el presidente, pero también qué partido controlará el Congreso, porque eso va a impactar mucho los próximos 4 años en mi país. Estamos viviendo una campaña inédita y muy intensa, con un diverso abanico de candidatos, grandes titulares, declaraciones controvertidas y seguida minuto a minuto a través de los medios y redes sociales.
Los debates televisados, que ya han habido los tres, han batido récords en mi país. Millones y millones, centenares de millones de personas lo han asistido. Aunque ya he mandado mi voto por correo, como representante del gobierno no me puedo posicionar sobre uno u otro candidato si no me ponen preso. Realmente hay una ley en Estados Unidos que nos prohíbe favorecer a uno u otro durante la campaña electoral. Ni voy a entrar en los detalles de la campaña o los programas, lo dejamos para los contertulios de hoy. Lo que sí quiero recordarles es que con esta ya son 58 las elecciones presidenciales que se han llevado a cabo sin interrupción en Estados Unidos desde 1789, que seguimos siendo una democracia fuerte, basada en los principios establecidos en nuestra Constitución, y que somos un país que sigue avanzando hacia el futuro con el ánimo de ser un referente para la sociedad global. Y este futuro dependerá de un electorado que este año será el más diverso de la historia de Estados Unidos. 1 de cada 3 votantes será hispano, afroamericano, asiático o de otro origen étnico diferente. El electorado hispano es el que más crece. Habrá un 40% más de votantes latinos en 2016 que en 2008. Y la mitad de estos votantes latinos son jóvenes. Por ello, el voto de estos colectivos puede resultar determinante en el resultado, en especial en estados considerados clave como Nevada, Florida y Colorado. En cuanto al voto joven, hay que destacar que la generación de los nacidos a partir del 1980 supone el 30% del electorado americano. Volviendo a la presidencia actual, quiero mencionarles brevemente algunos aspectos del legado del presidente Obama. El presidente Obama ha reafirmado el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, basándose en la idea de que la fuerza de un país no emana solo del poder militar, sino también de los valores, del uso de la diplomacia, de nuestra vitalidad económica y de la cooperación con nuestros aliados. La política exterior se ha caracterizado por una aproximación que el mismo presidente calificó en su último discurso sobre el Estado de la Unión de inteligente, paciente y disciplinada, basada siempre en el multilateralismo. 4 ejemplos: el inicio de la normalización de las relaciones con Cuba, el acuerdo con Irán, la respuesta global al desafío del cambio climático y la coalición global contra el Estado Islámico. En cuanto a la política doméstica, la tasa de desempleo en Estados Unidos se ha reducido en la mitad. En los 2 últimos años se han creado 14 millones de empleos, siendo 2 de los años de mayor crecimiento en las últimas décadas. Se ha realizado una reforma sanitaria y legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, se han llevado a cabo otras reformas en el ámbito educativo para facilitar el acceso a las comunidades más desfavorecidas. No quiero terminar sin recordar a Xavier Batalla. No tuve el placer de conocerlo personalmente, pero sé que mantuvo siempre una relación muy cordial y colaboradora con mis colegas tanto del consulado como de la embajada, como corresponsal diplomático de La Vanguardia y como presidente del Centro Internacional de Prensa. Ustedes saben mejor que yo que fue un gran conocedor y brillante analista de la historia política y la política exterior de Estados Unidos, además de la política internacional en general. Sus artículos en La Vanguardia, la columna semanal La Nueva Agenda o ya años atrás su Diario del Conflicto eran auténticas lecciones del buen periodismo. Periodismo informado, objetivo y comprensible para sus lectores. No se le ha olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cónsul general. Buenas tardes. Vamos a empezar este acto que quiere ser el primero de una serie bajo el nombre de Xavier Batalla, ¿no? La idea de memorial, los que estamos en esta mesa en concreto y muchos de los que están aquí delante conocen la trayectoria de Xavier Batalla y lo que significó en el periodismo de este país. Quiero aprovechar también para agradecer a las personas que han hecho posible este acto. De Judith Adam, ¿no?
Hemos trabajado muy a gusto con ella y el problema que nos queda siempre un poco el recelo de no haber podido hacer más de lo que finalmente hemos podido hacer, ¿no? Creo que es un acto que está bien pensado, está bien montado y que sobre todo tiene la voluntad de continuidad. Quiero agradecer también, aparte del colegio, a la editorial RBA, que ha puesto a disposición de los asistentes a este acto un número de ejemplares del libro de Xavier Batalla. Y muy bien, empezaremos este acto con un poco la situación, cómo lo hemos intentado que se estructure este acto. A ver, tuvimos una ocasión de reunirnos para prepararlo y llegamos a la conclusión de que era fundamental que este acto fuera dinámico, fuera rápido, que no tuviera unas intervenciones demasiado largas. Yo tengo la responsabilidad de ser el moderador, que va a ser algo muy fácil, porque todas las personas que están aquí conmigo en esta mesa son todas personas muy moderadas, y por otra parte tienen la enorme ventaja de que saben muchísimo del tema que nos ocupa. Todos ellos son expertos en Estados Unidos. Voy a repasar rápidamente un poco su currículum profesional. Tenemos aquí a Núria Ribó, que fue corresponsal de Televisión Española en Nueva York durante 8 años y después un año más en Londres, ¿no? Había trabajado pues en Radio Barcelona y siguió trabajando luego en otros medios de comunicación. Pero es que además Núria Ribó, como experta en Estados Unidos, ha tenido la oportunidad de escribir mucho sobre Estados Unidos y en concreto 2 libros sobre Hillary Clinton, uno en el año 93, cuando todo estaba empezando, y otro en el año 2008, cuando se apuntaba la posibilidad del retorno de Clinton a la Casa Blanca. Núria Ribó es para muchos la imagen de Nueva York, y desde luego te acercabas por Nueva York para hacer alguna cosa y te encontrabas a Núria Ribó por ahí, ¿eh? Aparte de que pudieras verla en la pantalla de Televisión Española, pero siempre estaba por ahí. Xavier Mas de Xaxàs es licenciado en Ciencias de la Información por la Autónoma y licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Trabajó primero en Europa Press y después en La Vanguardia, donde todavía trabaja, básicamente como corresponsal diplomático. Fue corresponsal en Estados Unidos entre 1996 y 2002. Es un gran experto también en Estados Unidos, como los que ahora voy a glosar a continuación. Gabriel Colomé. Gabriel Colomé es profesor titular de Ciencia Política en la Autónoma. Es licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Ciencias Políticas por la Autónoma. Fue regidor del Ayuntamiento de Barcelona y, aparte de muchas experiencias profesionales importantes en el terreno de la comunicación política, quiero subrayar que es un experto en campañas electorales. Tuve la satisfacción de trabajar con él en una campaña electoral importante, la de 1998, las autonómicas de 1998, y en esta ocasión él era el experto en polling, ¿no? La persona que ayudaba a interpretar las encuestas y hacer un trabajo que es apasionante, que es traducir la información que da una encuesta, traducirlo en estrategia electoral. Por último, Juan María Hernández Puertolas, que es absolutamente experto en Estados Unidos desde hace muchísimos años. Lo más anecdótico quizá que se podría citar aquí es que empezó esta brillante carrera de experto en Estados Unidos presentándose a un concurso de Televisión Española en 1970 sobre Kennedy, ¿no? Y bueno, aquí fue su primer salto a la fama. A partir de aquí ha tenido una experiencia de vivir en tiempo en Estados Unidos. Actualmente es director de comunicación de Abertis, que tiene poco que ver con esto. Es licenciado también en Ciencias Económicas y en Periodismo, pero en todo caso ha trabajado en La Vanguardia, sobre todo aparte de Economía, en la sección de opinión, escribiendo editoriales. Es muy relevante su conocimiento detallado de la situación en Estados Unidos. Como apuntaba antes, nos pusimos de acuerdo el otro día para evitar intervenciones así demasiado largas, ¿no? Y por lo tanto lo que voy a intentar es apuntar determinados temas y ver si entre todos somos capaces de darle un repaso rápido, y aviso que en alguna ocasión interrumpiré, ¿vale? Y vosotros podéis hacer lo mismo unos a otros. Yo primero quiero apuntar una cuestión. Creo que Gabriel Colomé nos podría dar unas primeras pinceladas de cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, el sistema electoral presidencial.
Algunas de las cosas que pasan en la elección presidencial de Estados Unidos son contraintuitivas. Nos puede parecer que funcionan de una manera y funcionan de otra manera. Gabriel, ¿puedes empezar unas pinceladas rápidas de cómo funciona el sistema? Brevemente. Vayan pidiendo las pizzas porque empiezo a hablar yo. Buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros, sobre todo homenajeando a Xavier Batalla. Y por lo tanto, cuando Judith dice ven, pues hacemos como el bolero, vamos todos corriendo, ¿no? Y a su hija Laura. Bien, primer detalle. En Estados Unidos votan con este sistema desde 1788 hasta hoy. Y tenemos que situarlo que estamos en el siglo XVIII. En Europa están las monarquías se llaman de despotismo ilustrado, las que son de despotismo ilustrado, porque en Rusia ilustrados no eran, despóticos mucho, y en fin, no seguiremos por esta vía. ¿Por qué en ese momento esos colonos británicos se les ocurre hacer una cosa que es muy revolucionaria? Primero, construyen una república. Y después diré por qué. Dos, construyen una federación que no existía en ningún sitio. Y tercero, lo que hacen es separar el poder, que tampoco existía en ningún sitio. Es decir, es como si ahora, en lugar de los que escribieron el Estatuto del 2006, pusiéramos a los más intelectuales y más ilustrados a escribir ese Estatuto. Y nos hubiese salido una cosa en inglés y le llamaríamos Constitución Federal de los Estados Unidos, aproximadamente. Fijaros, Montesquieu, John Locke, Rousseau son los tres pilares que van a construir el sistema. ¿En qué se basan? Se basan en la representación, porque son británicos, y mirarán el modelo de la República Romana y van a construir una capital que se parece a Roma, y le van a poner a esa colina el Capitolio, y no es un azar. Por lo tanto, representación frente a ¿qué? A democracia. No es Atenas, no quieren ser Atenas, le tienen miedo al populismo. Y en gran medida, como son ilustrados y liberales, no existe ningún sitio que se haya practicado la democracia como la entendemos nosotros. Con lo cual van a poner unos mecanismos para evitar que el populismo destruya la República. Es decir, van a permitir que se vote, pero no van a permitir que se vote directamente. Y por lo tanto, van a fijar un criterio en el cual unos grandes electores van a decidir quién es el presidente y el vicepresidente. Y esto lo van a hacer desde 1788 con variantes, pero una cosa que no sabéis, por ejemplo, o nadie se acuerda, es que el Senado no se elegía directamente, tampoco. Esto ya es unas enmiendas posteriores, y a partir de los años 30 ya empiezan a votar directamente a los senadores. Los senadores eran elegidos directamente por las asambleas estatales. No había elección tampoco. Solo se elegía al representante. Y por eso la Cámara de Representantes solo tiene una vigencia de 2 años. ¿Por qué? Porque la población vota, pero renueva constantemente la Cámara Baja. Por lo tanto, el 8 de noviembre vamos a encontrarnos con un mapa, con unos números, que es la suma de los representantes más los 2 senadores que dan lugar al número total de delegados, de grandes electores. Por lo tanto, la Cámara Baja es la representación de la población, y el Senado es la representación del territorio. Y aquí también tuvieron mucha batalla, pero finalmente llegaron a la lógica que el Senado tenía que ser igual en el tamaño, 2, y no por población. Es decir, población en la Cámara Baja, Senado en la Cámara Alta. Y los 2, la Congreso, son los que controlan al presidente, que no es un ejecutivo como el que conocemos, era un ejecutivo fundamentalmente de
relaciones internacionales. No hacía política interior el presidente, lo hacía el Congreso. Y eso estaba perfectamente diseñado. Y un Tribunal Supremo, y esto es uno de los debates que vamos a tener hoy, el juez Scalia se murió y por lo tanto en estos momentos el Tribunal Supremo está empatado a cuatro conservadores, 4 liberales, y este Congreso tendrá que elegir el quinto. Y por lo tanto definirá si el Supremo será progresista durante los próximos 30 años o conservador durante los próximos 30 años. Por lo tanto, separación estricta de poderes, cada uno controla al otro, es el check and balances, y sobre todo el presidente no es elegido directamente para evitar que Trump, por ejemplo, tuviera más votos y fuera presidente. Entonces, desde 1788 ponen salvaguardas al sistema que no piensan cambiar, obviamente, para que el sistema funcione. Os recomiendo un pequeño libro de Gore Vidal, que explica el nacimiento del sistema. Y una de las anécdotas, y acabo, es cuando el vicepresidente Adams es el presidente del Senado y en las primeras sesiones se le presenta al Senado Washington porque quería explicar su política exterior. Y el vicepresidente se lo queda mirando y dice: ¿usted qué hace aquí? Dice: soy el presidente. Dice: perdón, usted no puede entrar aquí. ¿Cómo que no puedo entrar aquí? Dice: no, esto es el Congreso y el presidente no puede entrar en el Congreso. Haga el favor de salir y váyase a su espacio ejecutivo, pero aquí no entra. Esto es divertido porque es una anécdota, pero si no hubiesen fijado estos criterios de leer correctamente la Constitución, pues ahora tendríamos que el presidente puede entrar y salir y solo se puede dirigir al Congreso a través de una carta. No puede entrar, no puede hablar. También el Congreso no lo puede destituir. No hay moción de censura. Bueno, más o menos ya os he liado un poco y a partir de aquí ahora empieza el partido. Continuaremos. A ver, Juan María, ¿tú crees que en Estados Unidos se puede hablar de una elección presidencial o es una? Yo diría, rendir homenaje a Xavier Batalla y recordar una frase genial de él que atribuía a cultura enciclopédica, seguro que era cierto, a Joseph Stalin, pero yo creo que Vladimir Putin podría haberla suscrito. El problema de las elecciones el problema de las elecciones es que no se sabe nunca quién las va a ganar. Sí. Y en ese sentido, de la poca fe en la democracia representativa, ¿no? No, de hecho, el sistema, que ya ha apuntado Gabriel, son 51 elecciones. Y realmente lleva un sistema que yo no diría que es injusto, pero sí como mínimo atípico. En el sentido de que si vais mañana a Nueva York no veréis anuncios electorales, prácticamente. Si vais a Nevada os van a bombardear anuncios por parte de las campañas. ¿Por qué? Porque hay una serie de estados en el que el pescado está vendido. No ahora, desde hace mucho tiempo. Como mínimo desde que Bill Clinton consiguió ganar en 1992. El mapa cambia muy poco. Para mi sorpresa, las últimas encuestas dan a Hillary muy cerca de Trump en Texas, que sería un auténtico milagro. Pero Florida está reñida desde prácticamente más de una generación. Y en cambio, otros estados, California, precisamente a raíz de la inmigración, podemos hablar más adelante del tema, es demócrata, es un one party state, prácticamente. No salen republicanos a nivel estatal. Al mismo tiempo, en el sur, y eso es otra reflexión histórica que quería hacer en esta intervención inicial, prácticamente es one party state de los republicanos, hasta el punto de que los únicos representantes demócratas en la Cámara de Representantes son afroamericanos que representan a las grandes ciudades. Y para acabar, y ya que Xavier me ha sacado las vergüenzas de la juventud con lo de Kennedy, recordaré un reciente debate muy parecido en que Antonio Caño, director del País, llevado por el entusiasmo, dijo: Juan María Hernández Puerto, las que conoció personalmente al presidente Kennedy, dije: me hubiera gustado, Antonio, pero no soy tan mayor. Está bien.
Has mencionado que el sur es one party state, pero en otra época había sido totalmente demócrata. No, exactamente. Sí, vale. A ver, ahora Núria Ribó y Xavier, me gustaría, primero tú y después tú, que hicieras una referencia a lo que os da la impresión de que va a ser el legado, si es que va a quedar un legado Obama realmente sólido y que se pueda mantener. ¿Comienzas tú, Núria? Sí, buena tarde. Todo dependerá de quién gane, evidentemente. Yo creo que es la vez que no me atrevo a ya ni a mojarme, aunque todas las encuestas pintan como pintan, tenemos los datos, etcétera, etcétera, pero nadie pensaba que Trump llegaría y se cargaría a 15 candidatos. Eran 16 que empezaron las primarias, desaparecieron, no lo creían ni los mismos políticos ni los mismos medios de comunicación, que casi le reían las gracias y después han tenido que hacer un mea culpa. Y en estos momentos, si miráis la gran prensa, los grandes diarios, los artículos de opinión críticos absolutamente con Trump son mayoritarios. Evidentemente estará National Enquirer, está Fox, hay muchos medios, pero una gran parte de los medios de comunicación de la población dice: ¿hasta dónde hemos llegado? Pues too late, pues que ha llegado a donde se ha llegado. Entonces dependerá de quién gane. Yo también pensaba, cuando escribí el libro hace 8 años, Hillary, antes de empezar las primarias, el 31 de diciembre, antes las primarias empiezan en enero, en Iowa, en New Hampshire, entonces el 31 de diciembre llevaba 20 y pico, 2 dígitos por delante de Obama. Era impensable. Ningún analista americano, ni el Pew Research, ni los grandes grupos de análisis daban la posibilidad que ganara Obama. La bola de nieve empieza en enero. Por tanto, yo el libro que hice en ese momento titulé Hillary a las puertas de la Casa Blanca. Las puertas, evidentemente, le dieron en el morro. Sí, y se quedó en la puerta. Y fue... incluso Obama, recordar que en los últimos días, semanas antes, era absolutamente reñida con Mitt Romney. Era aquello, gana, no gana, va de décimas, va de un punto, etcétera, etcétera. Y el éxito y la victoria de Obama fue realmente importante. Dicho esto, dependerá de quién sea. Yo creo que todo puede apuntar que sea ella, y la implicación del presidente Obama en esta campaña de una forma extraordinaria. Recuerdo la convención demócrata de julio, yo estaba presente, el discurso absolutamente inspirador tanto de Michelle Obama como del presidente. Dijo: ni tú, Bill Clinton, ni yo estáis tan preparados como esta mujer, como Hillary Clinton, para la Casa Blanca. Es la persona más preparada de la historia reciente para llegar a la Casa Blanca. Evidentemente es un demócrata, le conviene, sí, no va a echar piedras a su tejado, pero ¿qué sucede? Ha sido su secretaria de Estado, fue su adversaria acérrima y dura durante unas primarias que fueron a cara de perro, y en cambio le dio el cargo más importante de la administración americana, que no es el de vicepresidencia, sino que es secretaria de Estado. Por lo tanto, integró a una mujer que sabía realmente lo que valía. ¿Qué pasa en estos momentos? Obama está defendiendo a Hillary de una forma que yo no recuerdo otros presidentes que lo hicieran con candidatos de su partido. ¿Por qué? Uno de los motivos, yo creo, es mantener ese legado que, si no, difícilmente va a poder continuar. ¿Cuál es el legado de Obama? El cónsul lo ha dicho antes, ha dicho 4 cosas en general, pero yo creo que si lo tuviera que reducir sin entrar en la política interior doméstica de Estados Unidos, que sería el Obamacare, o la política exterior de Cuba, Irán, los grandes acuerdos que se ha llegado, etcétera, yo creo que lo que ha imprimido a su país es una filosofía diferente. Ha resquebrajado esa idea de we are the best, somos el imperio, quizá por motivos económicos, quizá porque el momento en que Obama entra en la Casa Blanca no eran los mejores momentos económicos. Realmente lo que hace es ese discurso inspirador desde el primer día, que es repartir responsabilidades, multilateralidad, el compartir con otros. Evidentemente este es un discurso y una política que la ha ido realizando con más o menos fuerza, con dudas respecto a Siria y a otros momentos complicados, pero realmente yo creo que si algo define a Obama es
una rotura con esa imagen que tiene Estados Unidos de imperio y de intervención. Obama corta por ahí. Entonces, ¿quién puede seguir eso? Evidentemente debe ser Hillary Clinton, y evidentemente es la persona que va a llevar su legado adelante, aunque yo creo que es mucho más halcón que Obama. Es una persona mucho más dura. Es una persona que ahora una de las cosas que le tira en cara cuando se habla de política exterior, que evidentemente Trump va navegando siempre porque no sabe muy poco de política exterior del país, entonces dice, pero tú votaste la intervención en Irak, tú votaste la intervención en Irak. Esta madrugada Hillary le recordaba, tú también te pronunciaste, aunque no, evidentemente como empresario que era y persona popularísima en aquel país, y sobre todo en Nueva York, tú también defendiste la intervención. Ella ha reconocido que fue un error, pero ahí está. Fue de los pocos demócratas que votaron la intervención en Irak. Por lo tanto, conviene que sea Hillary para que ese legado que todavía no se ha desarrollado, y ese Obamacare, que es importante, que ella lo sabe muy bien porque hizo una reforma sanitaria que fracasó porque tenía mucho más ambición la reforma de Hillary Clinton, eso fue un fracaso total. Sabe lo que significa esta reforma, pero también sabe que si no se defiende a través de los tribunales se va disminuyendo esa reforma. Por lo tanto, alguien que la conoce a fondo como Hillary es la única que puede defender su legado. Muy bueno. Xavier, ¿estás de acuerdo con este planteamiento del legado de Obama? Y quería apuntar el problema que en principio uno se encuentra ahí, de que no podrá tener dentro de su legado una mejora muy sustancial de la situación racial, ¿no? Es una situación algo paradójica. Sí, para un presidente negro, el primer presidente negro, haber acabado su mandato con los conflictos raciales que vemos cada día en la televisión, pues parece ser un fracaso. Pero yo creo que no lo es, porque los conflictos raciales que vemos, la violencia de la policía contra los negros, siempre ha existido. No es nueva. Ahora la vemos más porque los policías llevan cámaras en los vehículos, llevan cámaras en sus chalecos, y las redes sociales lo difunden todo muchísimo más, pero siempre ha existido esta violencia racial, y antes se publicaba en los diarios regionales, salían los noticieros de la noche, pero no iba más allá. Ahora se ha creado un movimiento político alrededor de esto, que yo creo que, evidentemente, estoy en contra, no quiero defender aquí la línea dura de Trump con el derecho a llevar armas y la persecución contundente de la delincuencia, ¿no? Pero yo creo que es fruto también, este racismo, de la gran desigualdad que hay en la sociedad norteamericana, que yo creo que es otra de los fallos de esta administración, no consecución, fruto, podríamos decir, de la crisis del 2008. Y es verdad que se están creando muchísimos puestos de trabajo, y que Obama va a cerrar su mandato con más puestos, me parece serán 10 millones más de los que habían en 2008 cuando llegó a la Casa Blanca. La calidad de estos empleos es todavía muy precaria. La clase media se ha empobrecido. Imaginemos entonces los guetos de la población negra en los centros de las ciudades como Detroit, Chicago, etcétera, ¿no? Son barrios realmente muy conflictivos, lo han sido siempre. Pero hoy no son mejores en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que dada la gran la remontada que se hace a partir del 2008 con la economía, pues no ha llegado todavía a estos núcleos de población que son los que sufren la violencia, y encima son los que sufren este abuso por parte de la policía que tanto ya nos llama la atención, ¿no? Si unimos a esto el derecho a llevar armas, la defensa de la segunda enmienda de una manera radical, el hecho de que todo el mundo esté armado y que una confusión, por ejemplo, recuerdo el niño de Cleveland que estaba jugando en el parque con una pistola de juguete y el policía lo mata porque pensaba que la pistola era de verdad. Entonces el grado, yo creo, también de tensión con la que actúa la policía provoca cantidad de errores que bueno, no hay un sistema de corregirlo, ¿no? Pero yo no culparía directamente a Obama de esto, culparía también a un Congreso republicano que ha sido incapaz de trabajar con Obama, porque ha sido incapaz, y me refiero ahora al liderazgo republicano en el Congreso, de gestionar la mayoría que ha tenido. O sea, ha habido rebeliones constantes de la extrema derecha, y recordemos al senador Ted Cruz en 2013
21 horas hablando en el Senado para impedir que el Obamacare saliera adelante, ¿no? Llegó a leer cuentos a su hija a través de C-SPAN, ¿no? La cadena de televisión política, ¿no? Entonces, este radicalismo, que yo creo que es el que alimenta a Trump, ha hecho un flaco favor a la democracia norteamericana. Yo creo que estos 8 años de Obama, sobre todo los últimos 4, se han recordado sobre todo por el auge del populismo en Estados Unidos, que se está cargando la República, literalmente. O sea, un candidato como Trump al frente del Partido Republicano, yo creo que es una aberración tan grande que hoy todavía no somos capaces de analizarla. Y esto se ha producido con Obama en la presidencia, con un 2008 que parecía que era una nueva era, que se abría un nuevo paraíso donde todo era posible, y hemos hecho un retroceso en valores esenciales de la República Norteamericana brutal. Que también nos pasa a nosotros en Europa, no quiero decir que aquí no sea lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en este caso Sí, de hecho, el fenómeno de Trump es una manifestación en principio relativamente similar a otras manifestaciones de populismo que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Exactamente, yo creo que es el fin de la política. La política se queda sin espacio frente a los tweets incendiarios, ¿no? No hay espacio común para el debate. El Parlamento ha sido completamente anulado, la política se hace en la calle, asambleas, democracia directa, los referéndums que carga el diablo y la gente responde a otra cosa de lo que se le pregunta, ¿no? Lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Colombia. Entonces, este populismo que yo creo que es Trump en persona, donde el político se convierte, es una marca comercial. Una marca comercial que se consolida a través de Twitter y de Facebook. Y entonces los 140 caracteres de Twitter simplifican tanto el mensaje que ayudan muchísimo a que la gente que tiene una capacidad de atención limitada sobre temas muy complejos, pues se decante pues por la propuesta más bestia, ¿no? Pues abandonamos la Unión Europea, o las mujeres son no sé cuántos, ¿no? Por mencionar uno de los tweets de Trump sobre Miss Universo, ¿no? Entonces, esto es lo que cala y esto es lo que queda, y entonces rebatir estos argumentos tan radicales con un discurso en profundidad, etcétera, como es aburrido y no le interesa a nadie, pues paso página y me quedo con el titular. Y aquí la prensa somos culpables de todo, porque nos hemos apuntado al carro de los titulares fáciles, porque es un negocio fantástico. Sí, este sería otro capítulo interesante. Sí. Nuria, ¿tú querías apuntar algo? Sí, ¿Has dicho que sí, solamente apuntar una cosa y además darle absolutamente a Xavier lo que dice, la desigualdad es la clave, evidentemente, de que el racismo se mantenga. Me gustaría enseñaros el periódico, el New York Times, del día siguiente, que los tengo en mis archivos muchos, esa esperanza, esa ilusión, esa inspiring discurso de Obama, y mirar qué titular, ¿no? Las barreras raciales caen en una victoria decisiva. El artículo que hay aquí es un artículo lleno de emoción y que además dice lo que parecía impensable hace 2 años, se ha roto, dice, ¿cómo lo dice? Se ha roto esa historia cargada de racismo, la historia racial, una ruptura que parecía antes imposible, a partir de hoy es posible. Claro, esto es la gran decepción, ¿no? Y la gran decepción que evidentemente coincide con una época de crisis, pero yo me gustaría, en este paso, recomendaros un libro en el que se explica las todavía grandes desigualdades que vive el país, motivo por el cual Trump tiene los votantes que tiene. Son gente frustrada, que realmente no ha vivido esa recuperación que sí tiene el país, como pasa en nuestro país, que a pesar que estamos por encima del 20, dicen que las cosas van bien, y cuando lo dice la gente de la calle dice, pero están locos, las cosas no van bien. Bien, pues Angela Davis, un último libro que ha publicado la Biblioteca Afroamericana de Madrid, que es una recopilación de sus ensayos. Ella va dando, sabéis que era una mujer activista, profesora de la Universidad, catedrática de Filosofía en California y cercana a los Panteras Negras, que celebraron los 50 años, y con ese motivo la Biblioteca Afroamericana de Madrid ha publicado un libro que es Una historia de la conciencia, que es una recopilación de los ensayos de Angela Davis. Y Angela Davis tiene una de sus
conferencias que está en ese libro, que es Racismo ayer y hoy, que yo se lo copié y publiqué un artículo el mes pasado, porque realmente no entendía esa violencia que se iba repitiendo en las últimas semanas, pero era muchísimo. Yo recuerdo la época que estuve allí, recuerdo la gran violencia que produjo Rodney King, descubrir que alguien tenía un vídeo, que ahora todo el vídeo todo el mundo lo tiene, pero en aquel momento aquel vídeo de aquellos policías pateando en el suelo a un negro provocó lo que provocó. Fue una violencia en California, incendios, Los Ángeles, fue terrible, etcétera. Entonces ella recuerda aquí que dice: las desigualdades subsisten en la vida cotidiana, dice, y esta es la raíz de que todavía esa desigualdad provoca el racismo existente, y un presidente negro no necesariamente lo debe cambiar. O sea que, para entender algo más, os recomiendo este libro de Angela Davis. Vale. Juan María, hemos mencionado aquí el fenómeno Trump como manifestación del populismo. ¿Crees que esto se puede relacionar con este fenómeno también de la reiteración de la mentira como instrumento electoral? De hecho, hay similitudes con la campaña del Brexit. Efectivamente, yo creo que la campaña de Trump se encapsula en dos momentos del último debate, en el que no ha estado tan mal. Estoy quizás estar un poco deslavazado por el sueño, son unas horas, pero ya solo nos queda trasnochar el 8 de noviembre. Una, que es una cosa insólita en cualquier debate, ya no solo en Estados Unidos, sino probablemente en la historia de cualquier democracia. El comentario que se oye, que el propio moderador se queda horrorizado: such a nasty woman, qué mujer tan asquerosa. Eso es el resumen de toda la campaña de insultos que ha hecho Donald Trump a lo largo de estos 14 meses. Y la otra, que es tremendo también, y hoy todos vienen, todos los blogs, todo que ha podido cometer uno más, el error más grande de su carrera, es no admitir el día que la elección ha sido fair, que ha sido justa. Ya veremos. Os dejo en el suspense. Tremendo. Los asesores estaban tan desesperados que los famosos spin doctors luego se volcaron sobre los periodistas. No ha querido decir exactamente eso, porque además en el segundo debate sí que había dicho que admitiría el resultado. Pero claro, suscitar la sospecha absolutamente infundada de que las elecciones están manipuladas, de que están trucadas, me parece una cosa tremenda. Y respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que llaman el news cycle, la reiteración de la mentira. En el fondo ya lo inventó Goebbels: cuanto más gorda, pero más insistente, pasa. Y además, y ahí yo creo que sí, los medios, y estamos en el sitio más adecuado, por la pasión por los ratings, por aumentar la audiencia, los medios convencionales han hecho de todo. O sea, Donald Trump se ha comunicado básicamente por Twitter con sus seguidores, pero realmente en cualquier reality show por la noche, más o menos político, llamaba él directamente. Y llamaba, y el moderador o los directivos de la cadena sabían que si llamaba a Donald Trump subirían los ratings. Yo suelo comentar, y un pobre cantante jerezano ni mucho menos querría, pero es un poco el síndrome Bertino Osborne. Había programas políticos que seguía la gente más o menos, tal y cual, pero cuando hay un cantante que entrevista a los políticos tiene unas audiencias espectaculares. Ya digo, salvando las ideales distancias, pero es llevado el populismo y la mentira a esos extremos. Sí, Gabriel, este punto que ha empezado a tratar ahora Juan María, la incidencia del comportamiento de los medios de comunicación en la campaña, ¿puedes darle alguna vuelta más? En fin, podemos dar muchas vueltas. Con una habrá suficiente. No sé, ¿podemos hablar de la editorial del País? No toca aquí, No, porque querías hablar de medios, no hacía falta ir a Estados Unidos para ver cómo están los medios de comunicación. Y lo digo en la casa de los periodistas. Se lo tomaron a broma y lo convirtieron en famoso. Y en lugar de hacer lo que hacen los periódicos americanos, que es destruir a los payasos, le rieron las gracias. Y tanto es así que al final, ante la sorpresa general del propio Partido Republicano, ganó, no pudieron evitarlo. Y eso es porque el personaje es un personaje mediático, es un personaje que no ha cumplido ni un solo requisitos del cursus honorum,
que dicen los romanos clásicos, es decir, no ha servido en el ejército, no ha estado en ninguna administración y no ha tenido ni un solo cargo, no es ni representante, ni senador, ni gobernador. Solo ha sido exactamente lo que ha sido, es un empresario que, en fin, tampoco es que haya hecho, que sea un personaje para admirar. Y después ha sido una cosa que nosotros también vivimos en este país. Es el político plató de televisión. Es un político de plató de televisión. Y nosotros en España tenemos dos de estos, que son hijos del plató de televisión. Incluso uno de ellos tiene un programa de televisión, que ya es lo máximo. Él también, Trump también tiene unos cuantos. Entonces, cuando miras el político plató de televisión que construye un argumentario simple, porque está acostumbrado ¿a qué? A hablar en televisión. Por lo tanto, no está acostumbrado a debatir la complejidad política. Está acostumbrado a enviar mensajes para que lo entienda ¿quién? El telespectador. Con lo cual, convertimos a los ciudadanos en espectadores, electores, que finalmente llegan a la conclusión que ese político habla como ellos. Lo entiendo, es perfecto y piensa lo mismo que yo, incluso las barbaridades también las piensa como yo, es perfecto, es decir, somos iguales. Al fin, alguien que piensa como yo y dice las burradas como yo y no como estos políticos que cuando hablan no los entiendo. Parece que hablen bielorruso con subtítulos japoneses, no entiendo nada. Entonces estos se convierten en la casta, establishment, los de Washington o los de Madrid. Y nosotros, los políticos de plató de televisión, somos los que conectamos con los ciudadanos, el pueblo, les decimos que todo es posible, que podemos asaltar el cielo o el paraíso o lo que sea. Y entonces creamos una distorsión inmensa en el propio sistema, porque esto representa X, miles, millones de votantes. Decían colegas nuestros, los demócratas pierden el sur en el 65 con la enmienda del derecho civiles. Se acabó. Johnson dijo, lo acabamos de perder. Punto. Desde Wallace, la Confederación no tenía realmente a alguien que hablara como él. Y Trump habla como ellos. Es un redneck, dice las barbaridades que ellos piensan y no pueden decir. Dice, finalmente tenemos un candidato que es como nosotros. Sí, racista, xenófobo, machista. Bueno, lo mejor del... ¿Cuál es el elemento mediático del político de plató de televisión? Es que lleva muchos años practicando un lenguaje mediático, periodístico, de titular, y por lo tanto las primarias se convierten en una serie de titulares que pueden ser incluso contradictorios, son titulares, y la campaña la hace gratis. ¿Por qué? Porque cada día les está dando un titular a los medios y por lo tanto venden y compran. Y hay un momento que se piensan, este está loco, por lo tanto no pasará nada, pero sí, porque empieza la bola, crean la misma bola, los medios, y cuando intentan pararlo es imposible. Ha ganado pero las primarias. Aparte de esta fascinación por las barbaridades y por las ideas esas un poco locas, algunos comentaristas se han referido al fenómeno de que la prensa ha tendido a presentar las dos opciones como si fueran dos opciones igualmente legítimas, verdaderas y tal, ¿no? Que esto es bastante una novedad, es decir... La novedad es que lo han presentado como el candidato republicano que se enfrenta al candidato demócrata. Y los han presentado como si fuera una elección normal. Y el problema es que la elección ya no es normal. Sí. El primer elemento que no es normal es que a los dos candidatos los electores los odian a los dos mutuamente. Es decir, tienen los dos rechazo altísimo. Es decir, que no están en positivo ninguno de los dos. Sí, vale. Esto es un dato. Segundo, colocar a Hillary igual que Trump, hombre, esto lo dice la práctica
de las campañas, de los debates, etcétera. Pero claro, es la campaña más, no sé cómo calificarla, pero sucia. Se han dicho de todo. Ayer le dijeron X, la Hillary tampoco se cortó ni un pelo en darle en todo el morro, diciéndole es la marioneta de Putin, que está bien, la futura presidenta de los Estados Unidos, diciéndole tú eres la marioneta de Putin. Me parece que hay glaciación en las zonas del antiguo muro, no sé cuál, pero aparte que Putin estará encantado de tener un halcón al otro lado, con lo cual, es decir, que hemos visto campañas que eran sucias en el espacio no público, es decir, cuando Bush o Karl Rove contrataba publicidad para que atacaran y destruyeran la cantidad, pero nunca habíamos visto un candidato hacer el trabajo más sucio en directo para alimentar el monstruo que ha creado él mismo y que han creado los medios de comunicación. Y esto es... Ya veremos cómo evoluciona, y si no reconoce esa noche la derrota, va a crear un problema no constitucional, pero sí de práctica constitucional del fair play. Es decir, la elección es una guerra, pero en el momento que hay un presidente, todo el mundo se pone detrás del presidente, porque el país se unifica de nuevo, se une. Y que un candidato insinúe que no le va a reconocer la victoria, esto es muy grave, mucho más de lo que nos podemos pensar en Europa. En Estados Unidos esto es gravísimo. Muy bien, Xavier. Quería pedirte que hicieras una reflexión sobre la evolución del Partido Republicano. De hecho, aquí hemos mencionado pues la sorpresa que ha sido que Trump ganara sin mayores problemas las primarias, ¿no? El Partido Republicano es el partido de Lincoln, ¿no? ¿Cómo se ha podido producir Yo creo que esta deriva? Lincoln se está abriendo las venas en estos momentos. Las que le quedan. Bueno, yo creo que el Partido Republicano no existe. Igual que quizás el Partido Demócrata tampoco existe, sobre todo en las elecciones presidenciales. Trump no era republicano, ha sido demócrata, luego ha sido republicano, ha vuelto a ser demócrata, ha sido independiente, ha sido de uno y de otro, ha sido lo que más convenga, ¿no? Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Sí. Yo creo que, no sé, podríamos irnos muy lejos, no tan lejos como Lincoln, pero sí en los años 60, la guerra de Vietnam, cuando se pierde la fe en tantas cosas, ¿no? Se pierde la fe sobre todo en el poder militar, se pierde la fe en y hay una lucha de culturas muy fuerte que yo creo que empieza a dividir a la sociedad por cimas, fracciones muy bestias, ¿no? Entonces, desde entonces, podemos hablar también de otro momento muy determinante, que es el Watergate, 1972, cuando el presidente Nixon, republicano, es obligado a dimitir por unos escándalos de escuchas en la Casa Blanca y una serie de espionaje del Partido Demócrata, etcétera. Aquello el Partido Republicano yo creo que no lo ha superado nunca, sobre todo porque después los demócratas se vienen arriba y durante años y años en el Congreso pues les niegan a los republicanos todo tipo de prebendas, incluso de cortesía parlamentaria. Yo creo que ahí hay un abuso por parte de los demócratas después, al haber desenmascarado la corrupción, machacan a Nixon, no reconocen nada de lo que había hecho Nixon, y esto yo creo que es otro puñal que muy clavado en los republicanos, que se esperan 20 años hasta que en el 92 gana Clinton la presidencia, contra todo pronóstico también, porque Clinton era otro Trump, quiero decirte, un outsider, una persona que utiliza, en aquel momento no había redes sociales, pero había televisión, y sale tocando el saxofón en la televisión, sale diciendo en televisión que le gustan los calzoncillos slip y no los boxers, y esto sorprende mucho a la gente, ¿no? Que, ostras, que próximo este candidato, es como nosotros, es una persona corriente, normal, etcétera, ¿no? Y derrota a Bush, padre, que era pues el establishment republicano, y solo lo deja con un mandato. George Bush, que había ganado la guerra del Golfo, un héroe de la guerra. O sea, ¿cómo puede ser que este tío que toca el saxofón, que tiene cantidad de amantes, porque ya se sabía que tenía cantidad de amantes y que era un desastre, de Arkansas, que es un estado pequeño del sur, pero ¿dónde vamos a parar, no? Y gana y esto creo que ahí los republicanos dicen basta. Bush padre se va a casa, y quien toma las riendas es Newt Gingrich, que entonces era el speaker de la Cámara de Representantes. Se inicia una revolución conservadora brutal,
que aún no se ha parado. ¿Y en qué consiste? En montar investigaciones judiciales contra todo Kiski, es decir, contra todos miembros de la administración, parlamentarios demócratas, etc. O sea, no dar cuartel a Clinton para que pueda desarrollar su política, ¿no? Y esto acaba en el impeachment, ¿no? Y en el caso Levinsky, además Clinton se lo ponía fácil, ¿no? Imaginemos lo que haría ahora Trump, ¿no? Lo fácil que se lo pondría cualquiera. Pero entonces yo creo que ahí lo que se produce a partir de esta revolución conservadora de Newt Gingrich es una polarización de la sociedad tan fuerte, que hay mucha gente que empieza a creer en teorías conspirativas de lo más peregrinas. Y yo me acuerdo cuando era corresponsal, pues que se hablaba muchísimo de que la ONU tenía helicópteros estacionados en el Midwest para poder tomar la capital federal en cualquier momento, y aquello era, bueno, los alienígenas que vienen, y la gente se lo cree esto, porque sus líderes, en aquel momento sí que había un partido republicano liderado por un Gingrich muy fuerte, se lo va diciendo, ¿no? Y entonces yo creo que de aquí, cuando gana Obama la Casa Blanca, ¿qué hace el Partido Republicano? Monta el Tea Party. Es una reacción refleja. Sale el Tea Party, sale la Sarah Palin, que había sido después vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia con McCain. O sea, empiezan a salir estos monstruitos de la extrema derecha que, auspiciados por el dinero, hay mucha gente con muchísimo dinero que les anima a salir adelante, y entonces el partido, digamos, el establishment se va asustando y se va diluyendo. Y acabamos con lo que comentábamos antes, que se les han subido la chepa desde Ted Cruz, ¿no? Por ejemplo, Marco Rubio también, y tanto Paul Ryan, que es el speaker de la Cámara, pues ya no sabe ni qué hacer, pobre hombre, no le aprueban los presupuestos, su propia gente, su propio partido no le aprueba los presupuestos. Entonces, Ted Cruz, vamos a cerrar el gobierno, la administración, pero ¿cómo? Y Mitch McConnell, que es el jefe de la mayoría republicana en el Senado, o sea, el jefe de los republicanos en el Senado, diciendo a Ted Cruz, ¿pero dónde vas? No hagas esto, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué lo hace Ted Cruz? Porque se está montando su carrera política propia. Y yo creo que esta es la gran conclusión. Al final, los candidatos son candidatos individuales, son candidatos egoístas, que van a lo suyo. Y Ted Cruz, cuando cierra la administración en el 2013, lo que está lanzando es su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Punto. Le importa un pito el país, le importa un pito su partido, la estructura, nada. Él va a lo suyo. Y yo creo que este es Trump, con un grandísimo uso de las redes sociales y el fenómeno yo, si era amigo íntimo de los Clinton, si les daba dinero. Juan María, tú querías hacer una apunte. Sí, apuntar en la línea de la, como llaman, disfuncionalidad del sistema, ¿no? Ahora se dice, claro, a todo pasado es fácil decirlo, que cualquier candidato republicano mainstream, yo estoy pensando en Mitt Romney, habría derrotado muy fácilmente a Hillary, y cualquier candidato demócrata mainstream que no fuera con los altos negativos que tiene Hillary no habría tenido ni para empezar con Donald Trump. Yo no estoy tan seguro, porque la verdad es que hay un dato que se puede coger positivamente y negativamente. El suelo de Donald Trump en todas las encuestas ha sido un 40%. Un 40% es una barbaridad. Es muchos votos. Y otra, y aquí sí que me gustaría conocer la opinión de Nuria, es tremenda. Si solo votaran los hombres blancos, Donald Trump sería el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Vos comentarlo, Nuria? Sí, y si no votan las mujeres también jóvenes y solamente las cincuentonas y sesentonas, que son, o sea, las madres votan Hillary y las hijas no tienen por qué votar Hillary. O sea, dan por descontado que una mujer puede llegar a la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Esa guerra de sexos de los 70, ese feminismo que no entiende ni qué está pasado. Por lo tanto, la gran incógnita del día 8 es saber los niveles de participación, porque incluso se dice que los jóvenes, los millennials dentro del Partido Republicano parece que no tienen ningunas ganas. O sea, si los mismos del Partido Republicano están nerviosos con el candidato que han ayudado a crear por omisión y por pasividad entre los medios y los mismos políticos republicanos, que el partido, cuando empezó a darse cuenta, ya era demasiado tarde, antes de la convención republicana, y entonces salieron 1000 posibilidades que se puede hacer, puede haber un sustituto, puede no sé qué. En definitiva, se les fue absolutamente de la mano. Yo creo que ha sido la campaña más
terriblemente espectacular y sorprendente de la historia. No se me acaban los adjetivos, porque no sé ni qué adjetivos ponerle, porque realmente tener delante una Hillary Clinton que levanta toda esa animadversión, pero esa animadversión no es de ahora, viene desde el año 92, en el momento que aparecen los dos desde Arkansas. Él había sido 4 veces gobernador y fiscal del estado de Arkansas. Evidentemente él es el estado más pequeño de la Unión, pero tenían una experiencia, y ella hizo la reforma educativa en Arkansas, formaba parte de un grupo de abogados importantes, etcétera, etcétera, y era, bueno, en aquel momento era, bueno, y sigue siendo una mujer potente. ¿Qué sucede? Sucede que rompen todos los moldes de lo que se espera, desde lo que decía es del mismo Clinton, que empieza a salir por la tele, empieza a intentar esa popularidad, porque las redes sociales no existían de la misma manera, a una persona fuerte, potente, arrogante, que incluso cuando empiezan los primeros escándalos, que saben en Washington, porque en Arkansas ya tenían otros escándalos personales de Bill Clinton, que ella dijo en una famosa entrevista que fue después de ese partido, que es el partido... un partido que se hace en el mes de enero, la Super Bowl. La Super Bowl, exacto, la Super Bowl, que hay ese minuto que es el minuto más caro de la historia, de no sé qué. Entonces pasan una entrevista con ella que dice, porque ya estaban en pleno, Jennifer Flowers había aparecido en el panorama, dice, si no os gusta no le votéis, aquella frase famosa de Hillary Clinton, y él también sumó aquello, aquí somos 2 por 1, etcétera, etcétera. O sea que él sabía quién es su mujer, qué podía ser, y de hecho le pidió la reforma sanitaria, que fue lo más arriesgado, y se le puso no solo los lobbies del mundo de la medicina, etcétera, en contra, sino que el ciudadano normal y corriente decía, no es una mujer que ha pasado, no es una persona que ha pasado por las urnas, por lo tanto es imposible que pueda llevar a cabo una reforma de esta magnitud. En definitiva, ahí empieza a crearse toda una imagen y un perfil de Hillary ambiciosa, arrogante, distante en comparación con su marido, porque eso es muy importante. Incluso Bush hijo, cosa que Bush padre no, que era un hombre distante, Bush hijo es un personaje que llega a la gente, esa cosa popular, que las campañas son en petit comité por los coffee shops o las ciudades o los pueblos, y se acerca a la gente y come su hamburguesa, etcétera, y es uno de los nuestros, Hillary nunca fue uno de los suyos. Nunca, como tampoco lo ha sido Obama. También la crítica de Obama es del señor que vemos en mangas de camisa, con un cinturón, la raya del pantalón perfecta, y ese señor frío y distante que tampoco es de los nuestros ni de la comunidad afroamericana. O sea, era el señor café con leche, que se llegó a decir café con leche, decía, mi madre es blanca, mi padre es negro, etcétera, que si yo respondo a una procedencia diversa. O sea, entonces eso en la comunidad afroamericana no lo sienten como uno de los suyos. De hecho, es Michelle Obama la que, con discursos potentes y sobre todo un día, dice, nunca me había sentido algo más o menos, dice, orgullosa de mi país. Empiezo a sentirme orgullosa de mi país. Sí. Decir eso en Estados Unidos es anatema, es el pecado más grande del mundo, no sentirte orgulloso de tu país. Y Michelle Obama lo dijo en un discurso. Por tanto, Hillary, ya para terminar, yo creo que el San Benito que empezó en el 92-93 ha ido aumentando con el tiempo, y se le añade el hecho de estar 25 años en la primera línea política, y yo creo que en el ADN americano está ese rechazo a tantos años en política. De hecho, son dos mandatos que son 8 años, es el cambio, yo diría casi por el cambio. 25 años como los Kennedy, pero los Kennedy tenían otro glamour distinto, o los Bush y los Clinton. Y los Clinton, cuando además aparecen una serie de problemas de tipo personal, extramatrimonial, o de asuntos no solventados, de tipo de inversiones inmobiliarias en Arkansas, que siempre ha quedado ahí sin ser importante, pero siempre ha sido una nube
que ha perseguido sobre todo a Hillary, no a su marido Bill Clinton, curiosamente. Ella ha cargado el mochuelo de la poca transparencia respecto de una etapa y todo eso que se dice ella, que yo diría que en un hombre sería fantástico, un hombre ambicioso, potente, con ganas, y esa ambición en Hillary siempre ha sido... No, yo solo una reflexión sobre por qué llegamos a estos populismos y a candidatos que son outsiders tienen muchas más facilidades de ganar la Casa Blanca que candidatos que son insiders, ¿no? Como Gore contra Bush. Yo creo que aquí somos responsables todos, y nos pasa también en Europa, de la crítica constante demoledora que hacemos de la política y de los políticos, sin establecer criterios, muchas veces con mucha injusticia incluso, ¿no? Entonces nos cargamos nuestros representantes porque están permanentemente involucrados pues en casos de corrupción, al interés de los lobbies, y esta falta de confianza que hemos creado en la sociedad desde hace bastantes años se traduce en el afloramiento de estos candidatos que lo primero que dicen, y me acuerdo perfectamente de Bush hijo, cuando lleguemos a Washington vamos a abrir las ventanas del Capitolio y de la Casa Blanca para ventilar toda la porquería que hay dentro. Pues esto cala en la gente y al final tenemos lo que hemos estado predicando durante tantos años. Sí. Una cuestión de orden, hay unas papeletas que permitirán preparar unas preguntas para cuando terminemos esta parte inicial del debate. Y ahora quería hacer referencia, hemos estado hablando de, digamos, los problemas o la evolución en el campo republicano. Me gustaría hacer alguna reflexión sobre cómo ha evolucionado la coalición electoral demócrata tradicional. ¿Puedes empezar, Gabriel? Sí. Sabéis mucho de esto todos, ¿eh? Pero empiezas tú. Bueno, empiezo yo, o sea, si queréis. La coalición tradicional de obreros industriales, católicos... Si me permitís hacer un spot publicitario, ya que están apuntando aquí. Si Obama es Matt Santos del ala oeste de la Casa Blanca, Matt Santos acaba su mandato, yo creo que ahora tendríais que ver House of Cards porque está llegando Claire Underwood como futura presidenta. Pero bueno, esto es un apunte solo de publicitario. Obama lo compararon con muchos candidatos previos y presidentes, y yo creo que Obama recupera una cosa muy importante en la coalición demócrata. Que si Kennedy fue, el asesinato de Kennedy siempre se dijo que había sido el final de la inocencia, el Watergate 72-74 inicia lo que Xavier hablaba, podríamos decir, del periodo del cinismo. Y hay una cosa en el 68 que es la esperanza de Bobby Kennedy. Y cuando mirábamos el 2008, el movimiento que se crea en los jóvenes universitarios, los voluntarios, recordaba bastante, no tanto a John, sino a Bobby. Obama se parece, yo creo, y aquí podemos hablar somos dos mitómanos de Kennedy, por lo tanto, pero yo creo que se parece mucho más en la campaña de Obama a Bobby que no a John, y sobre todo ese impulso de volver a conectar con un espacio electoral que se había totalmente desenganchado de la política. Los universitarios, los jóvenes, las mujeres, las minorías, por eso hablan de nueva era. Es decir, que la llegada de Obama abre una gran coalición diferente, totalmente diferente, y es como si Bobby hubiese ganado en el 68. No ganó, pasó lo que pasó. Al hilo precisamente de eso. Y por lo tanto, yo creo que la coalición es una coalición que mantiene relativamente sus estructuras, pero en el cinturón de hierro, Illinois, Michigan, Pensilvania, la pauperización, hierro oxidadísimo, Ohio me he dejado, crea graves problemas a los demócratas porque es un espacio en el cual Trump está pescando. Si además el segundo idioma empieza a ser el español y le ponga el dial 2 en todas las llamadas, eso que para un protestante blanco anglo que haya un segundo idioma no favorece demasiado el elemento de
la coalición que había construido Roosevelt en los años 30. Hasta aquí, entonces te cedo la palabra. Al hilo de las dos últimas intervenciones. Primero, el carisma. Hubo dos santos, San John Kennedy y San Ronald Reagan, porque la verdad es que Obama ha manifestado también su admiración por el presidente Reagan. Luego, la verdad es que han tenido tipos policy wonks, o sea, auténticos gente que le gusta la política, que son Al Gore, quizás sería el candidato en ese sentido. No hay ningún candidato ni republicano ni demócrata que haya ganado el premio Nobel y un Oscar de Hollywood. O Al Gore lo consiguió. Y el otro, el máximo ejemplo del famoso dicho de que cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos, que es George Bush Jr. Leopoldo Rodés, recientemente fallecido, es muy amigo era muy amigo del padre Bush, y contaba una anécdota que se ha contado luego, vamos, que ha trascendido, que Bárbara Bush, esposa de un presidente y madre de otro, decía: la verdad es que Jeb era listo de la familia, nunca me hubiera imaginado que George llegara presidente de Estados Unidos. Y el otro tema que es el del sistema. Yo creo que hay una palabra en inglés que es compromise, que quiere decir pactar. En castellano es compromiso, que parece lo contrario, de que asumas mucho una posición política. Los founding fathers, los padres de la Constitución, como comentaba Gabriel antes, hicieron un sistema basado en el pacto. Es verdad que hicieron determinadas, como el filibuster, de hacer que un senador tuviera mucho poder, pero está todo el sistema diseñado para el pacto. Si hay posiciones frontales, se llega a la parálisis, al famoso gridlock, parálisis en tiempos de Gingrich, parálisis en tiempos de Ted Cruz, etcétera. Con lo cual, gane quien gane, como no cambie esa idea. Por ejemplo, el vicepresidente Humphrey, que fue candidato también, era el rey, que llevado al extremo parece el pasteleo, pero el pasteleo es parte esencial de la política. Nunca puedes conseguir el 100% de tus objetivos en política. Tienes que pactarlo todo. Si se rompe eso, si se rompe la baraja, que es un poco lo que... Porque Ted Cruz prácticamente, habría sido un candidato tan peligroso como Donald Trump, y encima quizás con más riesgo de ganar, con lo cual habría sido tremendo, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en eso. Es un sistema diseñado para el pacto, para el compromise, no para la pasión, el populismo y la demagogia. Sí, esto antes Nuria ha hecho una referencia a esto, en el sentido de que Obama había representado un poco esto, y creo que es muy significativa de esta forma de ver las cosas la entrevista sobre política internacional que se publicó en The Atlantic, ¿no? Esa idea de el medio, no una posición extrema, no la radicalización, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, Xavier, podrías, creo que es bastante curioso y paradójico quizás que el establishment que en torno industrial, incluso en torno a defensa, se siente muy incómodo ante la candidatura de Trump, cuando en principio se supone que un presidente, pongamos hipotéticamente, un presidente más conservador, tendría que ser favorable a más gasto en defensa, este tipo de cosas. ¿Puedes hacer algún comentario sobre esto? Perdona, y Wall Street tampoco. Wall Street tampoco. Bueno, pues las dos. Como tú hablas de Wall Street. Vale. Y muchos más, ¿no? Pero sí que es verdad que el Pentágono está preocupado, porque Trump les critica constantemente. O sea, acaba de criticar la ofensiva a Mosul, ¿no? Diciendo que son unos inútiles, que no se enteran, de cómo van a anunciar que van a ocupar Mosul, si esto se va a hacer en secreto, claro, ¿cómo vas a mover 30.000 soldados en secreto? Es una cosa descabellada, ¿no? Pero bueno, no entiende nada todo. Entonces hay una parte ya de animadversión, porque me da tantos palos Trump que no lo quiero ni ver cerca del Pentágono, ¿no? Pero dicho esto también, Trump es una persona que evidentemente no hizo servicio militar, no estuvo en Vietnam, no ha hecho la guerra, pero le encantaría hacer una. Ahora, una guerra, pero una guerra a lo Trump, no una guerra como estas de Irak, no, una guerra para irlas a ganar, que esto es una idea muy extendida en el Tea Party. Si vamos y vamos con todo, pero todo quiere decir nuclear, y esto habla Trump del nuclear, y entonces los generales del Pentágono piensan, coño, es que él lleva un maletín con unos códigos secretos que es que en media hora puede lanzar un misil balístico intercontinental sin que nadie se pueda oponer a esta decisión. Eso es muy interesante, ¿no? Saberlo. El presidente de Estados Unidos es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si él decide tirar la bomba atómica se tira. No hay ningún general en el Pentágono por debajo de él que pueda contrarrestar esta orden. O
sea, imaginaros, ¿no?, el nerviosismo que hay en el Pentágono a que un descerebrado como Trump acabe en la Casa Blanca diciendo pues que a estos de la lucha contra el terrorismo islámico, por ejemplo, ¿no?, ¿qué ha dicho? Pues vamos a matar a todos, vamos a ir con todos, a favor de la tortura, evidentemente, ¿no?, que esto del waterboarding y esas cosas son unas tonterías, aquí les daría de verdad para que cantaran todos. Entonces, claro, este lenguaje en manos de un militar que es bastante más cuadrado, ¿no?, pues causa muchísima preocupación. Luego dice que es amigo de Putin, admira a Saddam Hussein. Esto nos lo ha dicho. Entonces no critica que Putin haya espiado electrónicamente al Partido Demócrata o la campaña de Hillary Clinton, no, Putin es mucho más listo que Obama y que Clinton juntos, dijo ayer en el debate, ¿no? Entonces estas cosas, y Putin es nuestro aliado natural en la lucha contra el terrorismo islamista, ¿no? Bueno, y Ucrania y Europa, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Los japoneses y los coreanos no pagan nada por nuestras bases, que también lo dijo ayer. Es verdad que pagan, ¿no? Me parece que Japón paga como 4.000 millones de dólares al año por las bases norteamericanas allá, ¿no? Entonces crea un desaguisado tan fuerte que yo creo que en el Pentágono hay realmente muchísimo nerviosismo, porque luego hay toda la industria militar vinculada a cierta política exterior basada en la seguridad. Por ejemplo, Arabia Saudí. Por muy mal que nos caigan los saudíes y por muy radicales que sean en sus políticas islamistas, ¿no?, ultraconservadores, wahabitas, bueno, pues nos compran más armas que nadie. Y entonces, este equilibrio, que yo tengo este pragmatismo que se le exige a cualquier presidente de poder preservar este negocio tan lucrativo y al mismo tiempo, pues compenso haciendo una paz con Irán, que permitiremos a Irán reingresar en la comunidad internacional y poder otra vez vender petróleo. O sea, este equilibrio, yo creo que alguien como Trump no está capacitado, y entonces en el Pentágono pues se ponen nerviosos. Bien, hemos hecho una referencia así un poco tangencial a las posibles dinastías. De hecho, la dinastía Kennedy, Bush, podría ser Clinton, ¿no? Y veremos en el futuro no hay una continuidad de Obama a través de su esposa, ¿no? Nuria, ¿tú crees que los medios de comunicación, la presencia constante de estos líderes políticos en todo tipo de medios, no tiende a favorecer formas de gobierno más, digamos, centralizadas, incluso monárquicas, como pasa en Francia, por ejemplo, con la presidencia de la República? Centralidad. Pues la verdad es que se me escapa que la presencia en los medios pueda favorecer eso, y lo digo sinceramente porque tendría que reflexionarlo, y no, lo que realmente los medios lo que hacen es un personaje que tiene sus capacidades y sus cualidades, y cuando has dicho Michelle Obama, yo creo que es la persona y el personaje que ha dejado claro del primer día, que además iba con una actitud de primera dama al uso antiguo, que no quería, yo supongo, escarmentada por la experiencia de Hillary. Evidentemente tuvo un segundo en aquello de jugar con los niños, de hospitales, de planes de alimentación, esas cosas que suelen hacer las primeras damas. En cambio, ha ido creciendo de una manera con unos discursos absolutamente contundentes, políticos, y sobre todo en esta campaña. El discurso en la convención de este verano, un discurso espléndido y con mucha más fuerza incluso que su marido, que Barack Obama, ¿no? Yo creo que ella ha dicho 1000 veces que no va a seguir, pero se habla mucho de ella, y cuando a una mujer como Hillary se le ha denostado tantísimo, dicen, otro gallo cantaría si estuviera Michelle Obama al frente, y evidentemente los medios han favorecido. Ahí hay un carácter y un material increíble, por decirlo de esta manera, y los medios de comunicación han sido generosos con Michelle Obama. Yo creo que también lo han sido en una parte del tiempo con él, con el presidente, la primera parte del tiempo. Después han sido muy críticos, la popularidad de Obama bajó y Obama vuelve a subir en este último año. Yo creo que los dos están ahora en un momento importante de cierre de etapa, y tanto uno como el otro, incluso todas los
pasos que está dando Obama, que evidentemente ya no tienen el apoyo de las cámaras, porque eso lo perdió, y está actuando, que diríamos aquí, por Real Decreto, ¿no? Veremos eso cómo se aguanta si después no sigue una Hillary, o realmente el peso de las cámaras puede llevarlo a los tribunales y se puede deshacer como un azucarillo muchas de las iniciativas de Obama. Ahora me gustaría que primero tú, Juan María, y después tú, Xavier, hicieras una referencia a qué puede pasar después de las elecciones en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Una reflexión sobre este tema. La verdad es que la emergencia de los populismos no solo en Estados Unidos, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. Lo que está pasando en Holanda, lo que está pasando en el Reino Unido, el discurso hizo Theresa May. Y aquí yo quiero romper una lanza a favor de la globalización. El día que Theresa May hizo todas esas declaraciones en torno al Brexit, means Brexit, y vamos a pedir a las empresas que nos hagan una lista de los extranjeros, sus plantillas, y vamos a salir del mercado único, afortunadamente la libra se pegó un porrazo brutal. Y dijo, cuidado que con lo de comer no se juega. Y algún comentarista americano ha dicho también, con cualquiera de las afirmaciones de Donald Trump, si fuera presidente, provocaría una recesión planetaria, porque los mercados se irían completamente a paseo, ¿no? Europa está en una situación muy delicada. No sé si somos conscientes de lo delicada que está. Se reúnen los líderes a ver cómo resuelven todo el tema del Brexit, pero la refundación de la Unión Europea, nadie en el fondo está por ella, y se acercan el referéndum en Italia, se acerca las elecciones francesas y se acerca lo de Alemania, que posiblemente suponga el fin de Merkel. Pero Xavier, que es mucho más experto en el tema europeo, seguro que nos da una visión más optimista que la mía. Bueno, de todas las dificultades hay grandes oportunidades, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad para Europa en todo lo que está pasando ahora, ¿no? Como decía Jacques Delors, la Unión Europea de estar siempre es una bicicleta que siempre debe estar en marcha, porque si te paras te caes, ¿no? Entonces yo creo que no hay más camino que adelante, ¿no? Pero yo creo que gane quien gane las próximas elecciones, el primer gran impacto que va a sufrir Europa es las relaciones comerciales con Estados Unidos a través del TTIP, que es un tratado que tanto Hillary dice que ya no le gusta, había dicho antes que sí que le gustaba, pero ahora que querría modificarlo. Es algo que Obama le hubiera hecho mucha ilusión poder cerrar este año, era otro de sus grandes objetivos y no va a poder ser, y que Trump, evidentemente, como ya ha anunciado, una guerra comercial contra todo tipo empezando por los chinos, aunque le compren el acero, él compra acero en China para hacer su torre, que lo dijo ayer Hillary. El hotel este de Las Vegas está hecho con acero de China. Y Trump está criticando a China, ¿no?, por robar puestos de trabajo en Estados Unidos, como si en Estados Unidos no hubiese suficiente acero para hacer la torre de Trump en Las Vegas, ¿no? Yo creo que el comercio sufrirá en Europa en un momento muy crítico. Si gana Trump, sobre todo, porque además Trump lo primero que hará será echarse en brazos de la Inglaterra del Brexit, en detrimento de la Unión Europea. Si gana Trump, escenario catastrófico, oye, esto de la OTAN, es que ningún país europeo está pagando lo que me cuesta, y me cuesta un pastón esto de la OTAN. O sea que, oye, si los tanques rusos están en Ucrania, ya lo haréis vosotros, ¿no? O sea, se puede cargar la OTAN en 15 días. Ucranias, Crimeas, etcétera, pues mi amigo Putin, oye, entenderos con él, que es muy buena persona, ¿no? Entonces yo creo que si gana Trump será un desastre, pero si gana Hillary, yo creo que en esta época entiendo que es delicada desde el punto de vista económico, como apuntaba Juan Mari, pues el comercio con Estados Unidos tendrá que revisarse, y esto no va a ser nada fácil, incluso con Hillary en la Casa Blanca. Muy bien. Y el problema es que desde Europa también se ha puesto freno al TTIP, o sea, ha habido una revolución y un levantamiento en contra que ha quedado absolutamente aparcado, y además de principio ya desde el gobierno Obama giró la espalda a Europa. Él dirigió sus pasos hacia Asia, China. Por lo tanto, Europa está un poco más descabalgada que con otras administraciones. Está ahí, buenas relaciones, pero no ha habido una relación fuerte como con otras administraciones. Ha puesto la mirada en Asia, y además los tratados de comercio en Europa se han rechazado,
y parece que están aparcados, no solo por esa parte de Estados Unidos, sino que Europa Pero en estos también momentos es verdad, Nuria, que lo ha dejado en el cajón. los americanos al final siempre caen en la cuenta de que si tengo un amigo, este amigo es Europa. Sí. Haré muchos negocios en Asia, y muchos negocios, pues si tengo que tener un amigo, al final lo tengo que buscar Bueno, en al Europa. final sí, si no sale bien lo de Asia, sí. Al final si no sale bien lo de Asia. Sí. Pero fue la filosofía de Obama al empezar su mandato. Sí, pues más buscar comercio, nuevos mercados, garantizar el control de China, ¿no? Y Sí, porque los que ayudan en Afganistán, por ejemplo, sí son europeos al principio. Bueno, a ver, Gabriel, tú que eres experto en campañas electorales, me gustaría que hicieras alguna reflexión sobre posibles lecciones para las campañas electorales en nuestro país, de la experiencia norteamericana. ¿Sabes algo que no sabes? ¿Sabes algo Bueno, que por no un lado tenemos la institucionalización de los debates, que esto sí que está resuelto, sí, ¿no? sí, pero seguramente hay otras cosas que pueden servirnos también de referencia, o no, o de contrarreferencia. ¿Qué sabe Xavier que no sabemos los demás? No habrá investidura. ¿Vamos a elecciones otra vez? Ay. ¿18 de diciembre? No me lo puedo creer. Va, directo. Susana. En fin. Las campañas, hemos aprendido muchas cosas de las campañas americanas, básicamente porque aquí como hay menores de 30 años que están apuntando locamente, después nos pasaréis los apuntes, espero. Una cosa que tendrían que saber es que el sistema político de partidos español sufre una distorsión propia de nuestro sistema, que es que llegó la democracia en el 77, para decirlo así, con las primeras elecciones del 15 de junio, con la televisión totalmente implantada en el territorio, cosa que no había pasado en ningún sitio. Una televisión, 2 cadenas, censura, radio conectada para el parte, censura en todos los medios. Por lo tanto, la población española llega a la democracia con una cultura política que es no cultura política. Partidos débiles y, por lo tanto, la primera campaña del 77 ya empieza a ser una campaña, si me permitís, americana. Vamos a personalizar al candidato, vamos a convertir al candidato en el símbolo del partido, de las ideas, y vamos a construir esas campañas en una lógica presidencial. Felipe contra Suárez, Felipe contra Aznar, Aznar contra Zapatero, y por lo tanto, incluso en Cataluña es Pujol contra, o en los ayuntamientos, Maragall contra Roca. Por lo tanto, como no tenemos estructura de partidos porque son débiles, 2, porque los candidatos son lo único que puede salir en los medios, en la televisión. Tenemos unos partidos que se llaman de masas, pero no hay masas de nada, si son literalmente máquinas electorales. Si además el nivel de lectura de periódicos en este país en aquel momento era lo que era, la radio era lo que era y la televisión era lo que era, estamos creando un sistema que copia no lo mejor del sistema americano, sino lo que es más de marketing del sistema americano. Y por lo tanto llegamos a una lógica perversa, que es que siendo un sistema parlamentario, funcionamos como en lógica de sistema presidencial. Y eso es muy sencillo. Hace unos años, no sé, os acordaréis, que hubo un presidente del gobierno, parece que el PP, que dijo, hace muchos años, dijo, yo he ganado las elecciones, tengo que ser presidente. Pero usted tiene la mayoría para construirlo. No, me la van a dar ustedes, que por eso he ganado yo. Perdón, pero es que es un sistema parlamentario. No, es que, ¿cómo puede que usted, cuántos tiene? Tiene mucho menos que yo, por lo tanto usted no puede ser presidente. Con lo cual, apunten, no había visto Borgen, que le explicaba a ese presidente que Borgen, sistema parlamentario, es lo que decía antes Juan Mari, el compromise, el pacto. Esta es la distorsión en el sistema político español de construir el sistema de partidos a partir de la televisión ya implantada. Por lo tanto, no hay recurso. En Europa, en el 45, tenían diarios y radio,
Y en los 60 llegó la televisión. Y durante 25 años o 20 años construyeron una cultura política. Aquí no. Los diarios los leían. Además. Los leían y había revistas y había muchas cosas. Y entonces hemos pasado a otro nivel, totalmente diferente. Y eso es un impacto del impacto de las campañas americanizadas trasladadas a España, porque no había otra cosa para hacer. Pero el problema es que no se adaptaron, las mayorías absolutas fueron un peor, y hemos creado un sistema parlamentario en lógica presidencial que es muy difícil de reconstruir en lógica parlamentaria. Solo diré una cosa: en el 2003 un partido gana las elecciones en Cataluña, se construye el Compromís, y lo primero que dicen es que nos han robado. Claro, esto en Estados Unidos sería impensable, y aquí lo impensable es reconocerlo. Pues tenemos un problema. Muy bien. Yo quería solo un apunte a raíz de lo que dice Gabriel. Es la disciplina de voto. Y yo creo que eso es un tema fundamental, de gran diferencia entre el sistema americano y el europeo, y más el español, donde la disciplina es férrea. Imaginémonos que la famosa abstención del Partido Socialista fuera libertad de voto. Probablemente no votan lo mismo los diputados de Andalucía que los diputados de Cataluña, cada cual como se deben en Estados Unidos más a su electorado, que los vota directamente. La estructura del partido es mucho más débil. Eso es una parte buena. La parte mala es, como comentábamos antes, que está hecho para el compromiso y se pone en plan testarudo, no hay nada que hacer, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos preguntas, Judith? No, no hay preguntas, vale. ¿Sí? Vale, aquí. ¿Sí? ¿Tú? Vamos, ya. Mira, señores. ¿Queréis preguntar vosotros? ¿No? Pues, No me pensaréis los apuntes entonces, ¿no? no sé. No, farem ràpidament. Provoco a mi izquierda, però a mi izquierda passa. Són aquestes? Pregunta dirigida a todos. No han hablado de la relación de las elecciones en Estados Unidos con España. Bueno, al final un poquito. ¿De qué forma influiría Trump o Clinton en la política española? ¿Quieres contestar tú, Juan? Si gana Trump, sí. Yo estaré en Washington, pediré el asilo político rápidamente, porque sea el sitio más seguro. El resto del mundo no, por Estados Unidos sí. Estaremos. Nuria y yo le pediremos el asilo político en Estados Unidos. Y la otra pregunta la hemos tratado ahora al final. ¿Por qué en un modelo de democracia como Estados Unidos hay dinastías, caso de los Kennedy, Bush o Clinton, ¿no? Aquí se ha apuntado una posibilidad que sería el tema de la presencia constante en los medios, que podría ayudar a que esto se produjera, ¿no? En todo caso, me gustaría, aprovechando que tenemos unos minutos, hacer una referencia a campañas electorales y concretamente a la campaña de Clinton. Se ha subrayado las grandes habilidades personales de, bueno, esta capacidad de empatía, sobre todo, la idea esa de I feel your pain, esta de que cuando Clinton entraba en un lugar, pues todo el mundo tenía la sensación de que se había dirigido a él, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un factor relevante en el éxito de la campaña de Clinton, pero me gustaría, aquí barro un poco para mi casa, creo que se puede subrayar también que la campaña de Clinton fue una campaña muy moderna, fue una campaña de 92, luego 96 fue una continuación, ¿no? Pero yo creo que es de las campañas que introducen un approach técnico, no tan tecnológico como después ha venido, ¿no? Pero la cantidad de recursos que se emplearon en esta campaña, recursos de tipo intelectual, ¿no? Fueron relevantes. En el Partido Demócrata, además, como no me acuerdo ahora cómo se llamaba el grupo para la modernización del Partido Demócrata. New Democrats. Sí, había Alfrom. Sí, Alfrom, exactamente. Alfrom. Hubo un cierto esfuerzo en modernizar primero la plataforma política para romper con todo lo que tenía de negativo, las referencias, las connotaciones negativas del Partido Demócrata, por un lado, pero luego la campaña, y es inevitable referirse a un personaje como James Carville, ¿no?
Fue una campaña seguramente muy innovadora, y esto es lo que permitió vencer a un candidato como Bush, que, como ha apuntado antes Xavier, acababa de ganar la guerra del Golfo, pero no solamente ganar la guerra del Golfo, sino que había construido una amplísima coalición que consiguió estabilizarla, ¿no? Y además, pues era una persona querida, no se había metido en especiales problemas, ¿no? Pues de qué forma se consiguió dar la vuelta al planteamiento de la campaña. Read my lips, no more taxes. No more taxes. Si me permite. Bush perdió también porque estaba Ross Perot. Sí, le rompió la... Yo creo que sin Ross Perot hubiera... 19% no hubiera se llevó podido Ross ganar. Pero si me permitís, os voy a dar una primicia, un secreto de esa campaña. Sí. Y es que hace un año coincidí en uno de estos seminarios con gente que estuvo en esa campaña del 92, del grupo de Stanley Greenberg, que es el pollster. Y a raíz de esa campaña explicaban una cosa, que es que no entendían, en la campaña del 92, no entendían que, siendo sociológicamente demócrata el país, llevaran tanto tiempo perdiendo los demócratas. Sí. Y lo empezaron a investigar. Sí, y ha seguido esta investigación, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y lo investigaron. Sí. Y entonces descubrieron una cosa muy divertida, que es que cuando ponían la cara de Clinton o de un candidato, en los focus group no veían al candidato demócrata, veían a Jimmy Carter. ¿Veían a Jimmy Carter. Es decir, tenían asociado al peor presidente, según los americanos, de la historia, que era Jimmy Carter, con los demócratas. Entonces, construyeron una operación que le llamaron matar a Jimmy Carter, para quitar eso que después venda la COF y compañía, del frame, la imagen, esa imagen. Y de political brain. Exacto. También, Quitar esa imagen de la mente de los electores demócratas, de que si votaban a Clinton, no a Jimmy Carter. Y eso, que es sorprendente, es novedoso, porque, en fin, todos hemos visto pues el The War Room y todas las campañas. Esto no lo han escrito en ningún sitio, yo no lo he visto escrito en ningún sitio, pero lo encuentro muy interesante, porque muchos países en su política tienen su Jimmy Carter, que no saben que lo tienen, y tienen un problema electoral. Sí, esta ofensiva focalizada en Jimmy Carter ya se estableció en la campaña de Reagan contra Mondale, sí. ¿no? Y de hecho se presentaba a Mondale como si fuera Jimmy Carter, ¿no? Bueno, es una técnica de campaña electoral que se ha utilizado en otras partes, de la misma forma que aquí, por parte del Partido Popular, había referencias al felipismo cuando Felipe González hacía mucho tiempo que ya no era presidente del gobierno. Es decir, asociar una persona a lo malo de unas políticas y a unas connotaciones absolutamente negativas. Bueno, creo que hemos llegado al final de este debate. Pienso que, bueno, todos vosotros lo habéis hecho muy bien, habéis puesto de manifiesto que sabéis mucho sobre este tema, y seguramente, hemos sido capaces, quizá, a base de pequeñas píldoras, que este acto no fuera de pétreo, ¿no?, sino que ha sido relativamente dinámico. Muchísimas gracias a todos. Para terminar, simplemente quería decir unas palabras en nombre de la familia. Ante todo, muchas gracias por el debate. Encuentro que ha sido muy entretenido, muy también para la gente que está hoy aquí, que no necesariamente son todos expertos. Ha sido muy lúdico y todos hemos aprendido. Quería agradecer en primer lugar al Colegio de Periodistas por habernos acogido hoy aquí. También al cónsul, al señor Mandojana, por su presencia, y a la señora Elena Pujol en nombre del Consulado de Estados Unidos en Barcelona. También quería agradecer a los ponentes y al moderador, que ante todo son amigos personales de Javier Batalla, de mi padre, y también a todos los asistentes, entre los cuales hay un grupo de estudiantes del Máster de Periodismo Internacional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de la que mi padre fue profesor, y ahora Albert Garrido, también buen amigo de mi padre, es profesor. Pero
Pero ante todo quería agradecer este acto a Judith, a mi madre, porque sin ella no hubiese sido posible, y es gracias a ella que hoy estamos todos aquí y que ha hecho posible este memorial, que es el primero, pero no será el único, tal y como se ha anunciado. Ya hicimos el año pasado un encuentro con el señor Javier Solana y a partir de ahora esperamos que esto se convertirá pues, en un acto anual en memoria, en recuerdo a la figura de mi padre. Javier Batalla, su valía profesional, todos la podemos recordar y la podemos encontrar en las hemerotecas, pero vuestra presencia de hoy aquí es lo que hace recordarlo de alguna manera más cariñosa. Y esto es lo que de alguna manera nos hace más felices, esta estima que todos le tenemos y que seguís teniendo también por él, y que es lo que queremos recordar de alguna manera. Nos gusta cuando al oír su nombre, pues muchos sentís nostalgia y nos decís que era una buena persona. Y entre todos es importante que en un día como hoy pues queremos mantener viva su memoria. Para terminar, pues queremos volver a agradecer a Cristina Puig y a la editorial RBA por la donación de estos ejemplares, que por favor no olvidéis en recoger el vuestro a la salida. Muchas gracias de nuevo.